Y le damos la bienvenida a Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Bienvenido, un gusto recibirlo. Un gusto estar acá con ustedes y con la audiencia para poder intercambiar ideas, informaciones y contribuir al debate ciudadano, que siempre es positivo. Ahora venía hablando de debate ciudadano. ¿Cuál es su primera impresión cuando escucha que después de un tiempo en el que el tema marihuana ha sido abordado en nuestro país desde distintos lugares y desde distintas formas, hay una encuesta que dice una mayoría significativa de la aprobación acepta el cannabis medicinal? No estamos hablando del recreativo, pero de alguna manera abre una puerta a que a través del cannabis se puedan encontrar soluciones a distintas problemáticas. Bueno, en realidad confirma mis sospechas y las sospechas de los que hemos promovido esto en el marco de una política más amplia de drogas, ¿no? Porque a veces pretender reducir las políticas públicas en drogas al tema del cannabis es excesivo. Es decir, creo que hemos hecho en el Uruguay mucho más cosas. Pero confirma el hecho de que la marihuana ha sido un mito, un fetiche que se ha demonizado de tal forma que ha impedido incluso una discusión científica seria. Yo recuerdo las manifestaciones que hizo la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y otras entidades científicas que, exagerando los riesgos que tiene la marihuana, pasaban por alto que en realidad estábamos discutiendo de políticas de control, que es lo que está en discusión. ¿Cómo controlamos las sustancias que eventualmente pueden ocasionar riesgos, daños, y cómo gestionamos esos riesgos junto con la sociedad? Voy a permitirme un desliz en el razonamiento, pero tiene que ver. En estos momentos en Estados Unidos, en la llamada crisis de los opiáceos, que entre las imbecilidades que dice el presidente Donald Trump, lo único que se le ocurrió decir es que iba a aplicar la pena de muerte para los traficantes. Cuando la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, que tuvo en el año 2016 64.000 muertes por sobredosis, se debe fundamentalmente a los opiáceos bajo receta médica. Es decir, y de laboratorios como Purdue Pharma, que desde el año 96 promocionaron el Oxycontin, que es uno de los culpables de la mitad, por lo menos, de las muertes de sobredosis. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la oxicodona o los opiáceos son malos? No, si han venido a resolver el problema del dolor. El problema es cómo se regulan las sustancias, cómo se regula la industria farmacéutica y cómo se regula fundamentalmente el mercado negro, porque hemos puesto el cannabis dentro de las sustancias prohibidas y entonces la gestiona el narcotráfico con intervención estatal vía represión. Eso no ha servido. Entonces, esto de romper el mito es un fenómeno mundial. Actualmente, la mayor empresa de medicina canábica en Canadá está cotizando en la bolsa de Nueva York. Y hay un reportaje muy interesante que hicieron colegas suyos al embajador nuestro en Canadá, el embajador Martín Vidal, que plantea precisamente cómo uno de los 6 grandes bancos ha comenzado a reconsiderar esta guarangada y esta pavada que hicieron algunos bancos de impedir la comercialización. Entonces, el mito se rompe y esto no significa que la marihuana sea un caramelo. No, tiene sus pros y sus contras y la gente obviamente dice, bueno, si tiene virtudes medicinales, bienvenido sea. ¿Y tiene virtudes medicinales? Tiene virtudes medicinales. ¿Es probado eso? ¿Está probado? No, porque hay gente que dice, bueno, en realidad no hay evidencia científica,
pero se ha puesto de moda, la gente que lo vende hace un muy buen negocio, entonces le venden a gente que tiene, por ejemplo, que tiene dolor, y le dicen, probá con marihuana, y claro, en el afán de quitar el dolor, obviamente, el común de los mortales dice, consumo este producto medicinal que me viene en este frasquito, pero en realidad después hay científicos que dicen, no, mira, esto no tiene ninguna evidencia científica que combata el problema que vos tenés. Mira, hace 20 años que el doctor Meshulam de la Universidad Hebrea de Jerusalén hace investigaciones con cannabis. Hay evidencia científica que para algunas cosas sirve, para otras no, y hay que seguir investigando porque todos los días descubren componentes nuevos del cannabis que gracias a que cayó el mito y el fetiche, se puede seguir investigando. Lo que tendríamos que hacer en Uruguay, y las autoridades sanitarias tienen tienen recursos como el Instituto Clemente Estable, como la unidad interdisciplinaria en cannabis que tiene la UDELAR, es investigar, el polo tecnológico, es investigar. Nosotros tendríamos que estar en la vanguardia de la investigación de las propiedades. Ahora, la tendencia de la gente es pensar que el cannabis, como otras cosas, es algo milagroso, como el agua de Querétaro, que te sirve para todo. Era el ejemplo que le iba a proponer. No es el agua de Querétaro, está clarísimo. Ni el cannabis, ni hay magia. No hay magia en esto. A algunas personas les servirá, a otras no. Y como usted dijo, depende de la enfermedad, depende del problema que tengas. Depende de las personas. Voy a cometer otro disparate. En algún momento, todos pensamos que las cesáreas eran bárbaras. Te resolvían el problema del dolor en el parto. Y después se empezó a ver que la receta excesiva de cesáreas, la cesárea es una operación. Tiene sus costos, tiene sus riesgos. Y hubo un esfuerzo muy grande para bajar el número de cesáreas, porque había un momento que a las mujeres le iban a poner un cierre zip y entonces hay niveles de dolor que son, no te digo necesarios, inevitables. Hay que hacer un esfuerzo por calmar los dolores y está demostrado que el cannabis para algunas personas les calma el dolor y es beneficioso. Para las personas que están en enfermedades terminales les ayuda por sus vómitos y por su dolor a calmar el dolor. Entonces, lo importante es hacer como hizo el sindicato médico, preparar a nuestros profesionales con todas las virtudes y también con todas las contras. Y no permitir que ahora la industria farmacéutica venga a sustituir lo que no hicimos en el Estado. Porque si no vamos a tener una crisis de los opiáceos como tiene Estados Unidos. Porque, en términos políticos, lo del cannabis y lo de las políticas públicas, el eje ordenador que tiene es que hay que regular los mercados. Si nosotros dejamos que los mercados hagan lo que quieran, es un peligro para la salud pública en estos casos, para otros temas en otros casos. Hay que regular eso, hay que regular los medios de comunicación, hay que regular otras, y no digo los medios de comunicación porque estoy en un medio público, sino porque uno de los problemas que tuvo la crisis de los opiáceos es que, por ejemplo, en Estados Unidos y Nueva Zelanda son los únicos países donde la publicidad de los medicamentos con receta es libre, lo cual, a mi entender, es una barbaridad. El entender de la Asociación Médica de Estados Unidos, que dijo, por favor, paren la publicidad de estas cosas. Yo no pasaría ninguna publicidad de ningún medicamento, pero bueno, eso es una opinión personal. Pero entonces hay que regular
Hay que regular. Ahora, pero en los hechos, Estados Unidos vive una situación muy particular que tiene que ver con su forma de gobierno. Es decir, distintos estados cada vez más se están sumando, algunos a permitir únicamente el uso medicinal. California va a la vanguardia porque permite el uso recreativo. Se han venido sumando estados, se está dando una discusión e incluso la industria farmacéutica está avanzando sobre el cannabis. Es decir, no se está quedando afuera de este potencial negocio de ninguna manera. Sucede que, como todo en la industria farmacéutica, para hacerse del negocio se necesitan los años previos de investigación, que ya se están desarrollando desde hace algún buen tiempo, mientras distintos países discuten otras cosas. No solamente la investigación, sino tener las patentes, que es la joda, ¿no? Y ¿Por qué dice usted la joda? Y porque una vez que tenés la patente, sos el dueño de la comercialización. Claro. Y en Chile, por ejemplo, hay un movimiento que lleva adelante Mamá Cultiva y Fundación Daya, que más allá de las opiniones, no quieren que esto caiga, digamos, que la industria tenga su parte, es razonable, estamos en una economía de mercado, pero que haya un movimiento ciudadano que también tenga injerencia sobre esto y que el Estado sea el que monitorea esto, me parece que son medidas imprescindibles y a mí me parece que hemos estado un poco lerdos en reflejos. ¿Cómo ve al uruguayo en torno a esto? Porque, a ver, venimos de una sociedad impregnada por el uruguayismo del comienzo del siglo XX que reguló la prostitución y evitó que existiera una mafia como de repente tuvimos en la República Argentina. Reguló la producción y el consumo del alcohol en su momento, evitando también situaciones que se dieron. ¿Cree que la sociedad uruguaya está madura como para encarar el siglo XXI definitivamente regulando la marihuana y lo que nos surja en el futuro? Yo creo que sí, que tenemos una conciencia liberal y libertaria que está profundamente impregnada de republicanismo y que nos permite avanzar en esto que también tiene una clave de derechos humanos. También no, tiene una clave de derechos humanos, porque protege derechos, protege al débil, está junto, y esto es científicamente prevención indicada y selectiva, así se le llama, también está con quienes han optado, en el acierto o en el error, por consumir. Es decir, porque si no, lo dejamos en la buena de Dios, hacemos campañas universales de que no hay que consumir drogas y eso ya está demostrado que no sirve. Como prevención no sirve. Decirle a fulano, a mengano, no, mirá, no te drogues porque te hace mal. Ahora, pero desde esta regulación que hay, los datos, estoy leyendo acá una última encuesta, dice Uruguay registró el mayor aumento de consumo de cocaína y de cannabis del continente. Y en este informe se señala que la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Estados Unidos, recuerda una vez más que el Uruguay, que la utilización que se hace en Uruguay del cannabis es contraria a lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de drogas. Por un lado, las dos cosas. Esta regulación que el Estado uruguayo se ha planteado, cómo impacta en el consumo, que las estadísticas dicen que aumentó, y por ese lado se puede decir que eso es negativo. Cuánto esta liberalización ha aumentado el consumo y lo otro, ¿no? Lo que plantea la Organización de Naciones Unidas. Bien. Respecto a las encuestas, me voy a afiliar a las investigaciones que ha hecho Daniel Mordecki respecto a otras encuestas de opinión y me gustaría ver la ficha técnica de la encuesta que afirma esto. De todas maneras, la tendencia, digo esto. Perdóneme el paréntesis, pero también quienes defendían la regulación de la marihuana sostenían que se iba a dar en un principio una suba en el consumo, entre otras cosas porque, seamos sinceros, se puso de moda, tuvo muy buena prensa la marihuana, la tiene aún, el tema del cannabis medicinal ha colaborado con eso
y no son pocos los que dicen que se bajó la percepción del riesgo del consumo de marihuana. Entonces, insisto, ya quienes empujaban la regulación decían, miren que en un comienzo va a subir y después se estabilizará. Habrá una meseta que nos dará el número real de quienes consumen en Uruguay. Bien, yo no estoy negando ningún hecho, estoy cuestionando cómo reflejamos el hecho. Las encuestas de consumo son, acá el Observatorio Uruguayo de Drogas hace muchos años que viene haciendo, son declaraciones de consumo. Te pregunto a ti qué estás consumiendo. Por lo tanto, ahí hay un sesgo que siempre es una encuesta no de consumo, sino una encuesta de declaración de lo que las personas dicen consumir. En un país donde se legaliza, es bastante razonable pensar que la gente tenga más libertad para declarar sin riesgo a ser criminalizado. Así que, por lo tanto, la fácil accesibilidad, el hecho de no estar criminalizado y el hecho de que, bueno, es menos riesgoso que antes, no solamente consumir, sino conseguir el tema. Lo dijo el director nacional de policía. Yo celebro de que haya en estos momentos 30.000 uruguayos que no van a una boca de venta de drogas, y eso es un hecho de seguridad, ¿no? Entonces, pero no está dentro de los objetivos de la ley bajar el consumo, porque... Pero entonces, usted lo que dice es, en los hechos, lo que podemos estar viviendo es el blanqueamiento de una situación que existía. Más que un aumento en el consumo. De alguna manera sí. Y también el hecho de que hoy en día los fenómenos sociales, ¿qué pasó los primeros días de julio cuando las farmacias empezaron a vender? Fue un hecho mundial, registrado por la televisión, y se cayó el estigma. Opa, pero quiere decir que hay mucha gente que consume, y no solamente son fumetas con rastas que se arrastran y van a asaltar las farmacias, como se decía, que se dijo. No, hay gente, hay ingenieros, hay obreros de la construcción, hay una veterana que dice, epa, esto entonces es diferente. Digo, ese mito y ese estigma se rompió. La gente no va a consumir porque sea legal o ilegal. Eso para mí... Como las mujeres no van a abortar porque el aborto sea legal, porque es una decisión tan dramática, no es lo mismo, pero también se decía, los antiabortistas decían, bueno, ahora vamos a tener una secuencia, todas las mujeres, bueno, son macanas. Puede ser que la novedad lo lleve, pero yo tengo la tranquilidad que el cannabis que ahora consuman 30.000 uruguayos que fueron a registrarse y depositan la confianza en el Estado y en la ley, lo hacen con una sustancia que es menos dañina que el prensado paraguayo. Y que de alguna manera se está demostrando que las sustancias controladas se pueden fiscalizar de otra forma. La JIFE vino acá al Uruguay, yo la recibí, vino encabezada por el doctor Werner Zip, y le llevamos a mostrar las cosas. Y ellos siguen insistiendo en la tesis de que Uruguay viola las convenciones. Y nosotros desde el año 2008 que integramos la Comisión de Estupefacientes y promovimos una declaración de debida adecuación de los instrumentos internacionales de derechos humanos con las convenciones, decimos Uruguay cumple con el derecho internacional, pero le da prioridad a los derechos humanos. Y esto es un derecho humano.